Desde nuevas tecnologías hasta grandes descubrimientos, hoy haremos un viaje al futuro. Es una oportunidad para conocer las innovaciones impulsadas por hombres y mujeres dedicados a avanzar hacia el futuro. Con el deseo común de revolucionar nuestra sociedad, trabajan en innovaciones que tendrán consecuencias reales en nuestra vida diaria. Gracias a sus ideas y determinación, nuestro futuro luce más prometedor, inteligente y sustentable. Ellos son los forjadores del mañana. El patrimonio de un país es el reflejo de su historia y su legado. Debemos preservar estas obras de arte y testimonios de las civilizaciones pasadas. Escáneres, realidad virtual, rayos ultrapotentes. Las nuevas tecnologías son una herramienta crucial para preservar los tesoros culturales del pasado. ¿Cómo revolucionarán estas innovaciones la investigación arqueológica y el enfoque de los profesionales? En el futuro, estos inventos nos ayudarán a descubrir más sobre nuestra historia hasta el punto de posibilitar áreas de conservación digital. El Dr. Vito Mochella ayuda a descifrar antiguos rollos de papiro utilizando una innovadora tecnología de iluminación. Ben Casira comenzó a digitalizar nuestra herencia para hacerla eterna, y Florian Couso hace increíbles viajes accesibles a través de la realidad virtual. Sin olvidar a Joris Dick, quien asume el desafío de reproducir obras maestras utilizando impresoras 3D. Estas personas están combinando su ingenio y perseverancia para preservar nuestra herencia y asegurarse de que perdure. Ellos son los forjadores del mañana. Las excavaciones arqueológicas permiten descubrir restos preciosos que ayudan a comprender formas de vida pasadas. A veces, necesitamos ayuda para descifrar los hallazgos. Los investigadores están muy interesados en el contenido de ciertos textos en papiro. Estos libros antiguos son un legado único. Podrían contener textos perdidos de un gran filósofo griego, Epicuro. Durante 2 siglos, los científicos trataron de acceder al contenido de los papiros, que se volvieron negros como el carbón e ilegibles. Actualmente, un equipo de investigadores quiere comenzar de nuevo. 3 científicos, franceses e italianos, han unido sus conocimientos para resolver este misterio, sin dañar los papiros, utilizando una herramienta inusual, un sincrotrón. Todo comenzó en la bahía de Nápoles, al pie del volcán local, el Vesubio. Durante el Imperio Romano, en el año 79 después de Cristo, una terrible erupción arrasó la región de Pompeya y devastó la pequeña ciudad vecina, Herculano. Hoy, caminar por las calles y casas de este patrimonio de la humanidad es como volver al siglo I, mucho antes de nuestro tiempo. Nuestro guía conoce el área perfectamente, también la historia de la ciudad. Daniel Delattre es un papirólogo de renombre mundial, es decir, se especializa en descifrar documentos antiguos. Herculano es la fuente de su búsqueda, que comenzó hace más de 30 años. La erupción fue extremadamente brutal. La gente no pudo prepararse para nada. Hubo algunos temblores los días previos, pero pensar que se produciría una erupción es otra cosa. La vida se extinguió literalmente en cuestión de minutos. La vida cotidiana fue detenida por el flujo de lava ardiente. Protegidos del aire y la humedad, los restos se conservaron perfectamente durante siglos, edificios y esqueletos de la población local. En el siglo XVIII, en una habitación en la villa más hermosa llamada Villa del Papiro, los arqueólogos descubrieron cientos de rollos de papiro, dispuestos como en una biblioteca. Estos documentos pueden contener textos nunca antes vistos, escritos por Epicuro. Es la única biblioteca descubierta en la ubicación en la que se creó.
Esta biblioteca es un tesoro absoluto porque sus textos están en forma de papiro. Hay textos de Epicuro que no conocemos si no fueron creados usando métodos de la Edad Media. Así que todo lo que obtengamos de estos rollos carbonizados nos proporciona nuevos conocimientos. Los rollos se han conservado, pero están en muy malas condiciones. El problema es encontrar una manera de leerlos. Un misterio que Daniel Delattre trató de resolver durante más de 30 años. Para observar más de cerca estos restos, debemos regresar al bullicio del centro de Nápoles. El antiguo Palacio Real ahora alberga millones de libros de la Biblioteca Nacional Víctor Emanuel III. Los rollos de papiro de Herculano se conservan cuidadosamente al final de un laberinto de corredores. Aquí está lo que queda de ellos. Se ven como el carbón que usarías para una barbacoa. Originalmente, sin embargo, eran cilindros de 10 centímetros de largo y los rollos podían tener una longitud de 12 a 15 metros. Estos rollos, como pueden ver aquí, están obviamente en un estado muy triste. Fueron secados por la erupción del Vesubio y, por lo tanto, se encogieron, se deformaron, se amontonaron unos sobre otros y se aplastaron. En los siglos XIX y XX, los científicos intentaron abrirlos y desenrollarlos mecánicamente. Pero al hacerlo, también destruyeron las copias originales. Este es uno de los raros ejemplares que sobrevivieron a los intentos de leer los pergaminos. Todavía es ilegible a simple vista. Inmediatamente pueden imaginar lo difícil que será descifrar la tinta negra sobre un fondo ennegrecido, mientras que el original tendría un fondo muy claro, de color marfil con tinta negra en la parte superior, proporcionando un contraste óptimo. Hasta la fecha, Daniel Delattre es el último papirólogo que ha recreado e interpretado un rollo de papiro ya desenrollado. Un texto sobre la música escrito por Filodemo. Durante 23 años, juntó varios fragmentos y usó luz infrarroja para distinguir las letras con mayor contraste. Esta técnica se utiliza en pergaminos abiertos. Hoy en día, abrir pergaminos de papiro está totalmente prohibido. Entonces, ¿cómo podemos descubrir qué hay dentro de los cientos de ejemplares que aún no se han estudiado? Cuando se jubiló en 2013, Daniel Delattre nunca pensó que sabría cómo termina esta historia. Sin embargo, unos meses más tarde, lo contactó un científico italiano con una idea brillante. Es Vito Mochella. Él no es un papirólogo, es un médico especializado en óptica. Este napolitano de pura raza está familiarizado con los rollos de papiro desde que era un niño y nunca entendió por qué las técnicas para abrirlos no habían evolucionado. Lo que me sorprendió fue que los enfoques utilizados eran los mismos que se habían utilizado hace 200 años. Parecía bastante extraño que nadie hubiera encontrado una manera mejor. Debería ser posible leer los rollos carbonizados mediante rayos X sin abrirlos. Actualmente utilizados en medicina, estos rayos pueden pasar a través de la piel. Son parcialmente absorbidos por los huesos, por eso los contornos de un esqueleto se ven en una exploración de rayos X. Pero los rayos X clásicos no son suficientemente poderosos como para revelar los detalles dentro de un rollo de papiro. Para lograrlo, a Vito Mochella se le ocurrió usar un tipo de rayos X muy particular, que es 1000 veces más intenso que el del diagnóstico médico, y sabe perfectamente dónde encontrar ese tipo de radiación. Estos rayos X superpoderosos se producen en Francia, entre las montañas en Grenoble. Es un lugar inusual con un nombre extraño, el sincrotrón europeo. Es este enorme anillo, con una circunferencia de 844 metros. Aquí Vito Mochella contactó a Emanuel Brum. El joven matemático nunca había oído hablar de los rollos de papiro de Herculano, pero desarrolló una técnica de radiación mucho más poderosa que la utilizada en resonancia magnética.
Con resonancia magnética es difícil distinguir el hueso y ver el interior del hueso, a diferencia de lo que hacemos fácilmente aquí en el sincrotrón. Para mayor precisión, Emanuel Brum utiliza los rayos generados por el sincrotrón, que es un acelerador de partículas. La idea del sincrotrón es enviar electrones alrededor de un anillo a la velocidad de la luz. Luego, estos electrones crean luz, la luz de sincrotrón, que esencialmente se ubica en el rango de los rayos X. Como vemos en el modelo, los electrones aceleran mediante potentes campos magnéticos. Luego, en el anillo del sincrotrón, alcanzan una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Entonces, producen una radiación muy poderosa que alimenta los 42 pequeños laboratorios construidos alrededor del anillo. Se llaman líneas de luz. Cuando estos electrones alcanzan una línea de luz, se ralentizan con imanes. Al disminuir la velocidad, emiten radiación de rayos X muy intensa, que se enfoca como un láser. Esta es la radiación del sincrotrón y atraviesa la mayoría de los materiales, vivos o muertos. Los científicos la utilizan para explorar mejor el interior de los materiales, con una claridad sin igual. Entramos a uno de los laboratorios en el sincrotrón, donde ha llegado uno de los preciosos rollos de papiro de Nápoles. Esta muestra es particularmente frágil. No podemos manipular esta pieza invaluable para la historia. Para ayudarnos a comprender el experimento, los especialistas Daniel Delattre, Emanuel Brum y Vito Mochella lo reconstruyeron utilizando un modelo 3D del rollo de papiro. Los rayos X llegan hasta aquí y atraviesan la muestra. Algunos son absorbidos, otros se desvían y la cámara los registra. Todo está listo. Emanuel puede comenzar el experimento. El rollo es bombardeado por un haz de rayos X perfectamente controlado. Al pasar por el pergamino, los rayos se desvían, especialmente al encontrar pequeñas protuberancias causadas por rastros de tinta. Las desviaciones, de apenas una milésima de grado, son registradas y analizadas por computadora para revelar las letras con mayor contraste. Durante 3 días, los investigadores hacen más de 3.000 escaneos separados por unos pocos micrones para recrear el papiro de manera precisa en 3D. Tenemos que ajustar los parámetros, las longitudes de onda, el tiempo de exposición, el sensor y ese tipo de cosas, para obtener la mejor imagen. Tras unas horas, el interior del papiro finalmente es revelado. A partir de los escaneados, podemos ver las diferentes capas del rollo. Para interpretar estas imágenes, necesitaremos un ojo experto. Ese es el reto de los papirólogos. Daniel Delattre habla con otro especialista, el italiano Gianluca Del Mastro. Ambos buscan rastros de tinta y formas que podían ser letras griegas. Cada vez que recopilamos tanto como una carta, renovamos esperanza para futuros avances. La interpretación acaba de comenzar. La recreación del texto llevará a los papirólogos mucho tiempo. Durante 3 años, nuestro equipo de investigadores ya llevó a cabo varias sesiones de lectura utilizando las radiografías del sincrotrón. Los primeros resultados concluyentes empezaron a publicarse. Con esta tecnología, podemos recrear un papiro en 3D, luego entrar en él, separarlo en secciones y aislar cada sección para detectar rastros de tinta y distinguir letras griegas antiguas como epsilon, pi y chi. En un pequeño fragmento del papiro, estos expertos encontraron casi todo el alfabeto griego y leyeron algunas de las palabras. Es una gran hazaña, ciencia ficción, y solo fue hace 3 años. Es un proceso extremadamente largo por una razón muy simple. El sistema no está automatizado.
Para acelerar la interpretación, se utilizará un software de procesamiento de imágenes muy avanzado y computadoras enormes que ayudarán a los papirólogos. Ese es el siguiente paso. Les exigimos cada vez más y más a las máquinas y a las técnicas. Los rayos podrán revelar cosas que no se podían mostrar hasta ahora. A pesar de que este papiro tiene 2000 años de antigüedad y de que ha sido carbonizado y básicamente nos quedó como un trozo de carbón, el hecho de poder extraer información de este objeto es sorprendente. Es una historia que comenzó hace 2000 años con una tragedia y poco a poco revela sus secretos. Los antiguos rollos de papiro entraron a la era digital. La digitalización es una solución esencial para inmortalizar virtualmente obras de arte. Dadas las amenazas de la humanidad y el clima, debemos anticiparnos salvaguardando el patrimonio cultural antes de que sea destruido. Así lo conservaremos eternamente. Los gigantescos Moai en la isla de Pascua, el Taj Mahal en la India o la ciudad enterrada de Pompeya son sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, al igual que otros 1000. Cuentan una historia de civilizaciones pasadas. Hoy en día están amenazados. Gracias a la digitalización, es posible salvaguardar estas obras de arte antes de que desaparezcan. ¿Cómo funciona esta nueva tecnología y qué nuevas perspectivas ofrece? Iremos a los Estados Unidos para averiguarlo. Los principales avances en digitalización se deben a Ben Casira. En los 90, este ingeniero inventó un láser portátil que se usó en la construcción para digitalizar edificios y producir modelos en 3D. Entonces, algo sacudió su mundo: la destrucción de los budas de Bamiyan en Afganistán por talibanes. Eso fue en el 2001. Eran monumentos increíbles, de 50 a 60 metros de altura, destruidos en un instante. Desafortunadamente, no queda información detallada. En ese momento nació la fundación SciArc. Ben Casira decidió digitalizar monumentos en todo el mundo para preservar estas obras maestras, algunas de las cuales estaban particularmente amenazadas. Las principales son en realidad dos tipos de amenazas. La primera son los desastres naturales como los terremotos. La otra es humana: guerras, daños intencionales como en los budas de Afganistán. Esta destrucción está aumentando. Uno de los monumentos que están digitalizando es el Lincoln Memorial en Washington. Es de 1922. Recoge todo desde casi abajo hasta arriba. Rota y capta todo en 360 grados. El láser emite un rayo hasta el monumento que se está digitalizando. El rayo rebota y según el tiempo que demore, calculamos la distancia de cada punto entre el monumento y el escáner. El láser mide miles de puntos por segundo, con una precisión de 2 milímetros. Estos grupos de puntos reproducen el monumento en 3D. Scott Lee, el director de operaciones de SciArc, vino a visitar el lugar de trabajo. Nos gusta usar esta tecnología de escaneo láser porque es un método no táctil de documentación. No tocamos nada, no nos acercamos a tomar medidas arriesgándonos a dañar la superficie del monumento. La máquina captura todo con luz y no daña la estructura. Solo para este monumento, el escáner generará 12.000 millones de puntos. Las imágenes serán grabadas en la computadora y archivadas. SciArc viene de archivos cibernéticos. Lo que hacemos es archivar datos. Tenemos un sistema muy seguro y 2 petabytes para almacenar todos los datos. Hemos escaneado 120 sitios en todo el mundo. Los guardamos en Pensilvania en una mina a unos 60 metros bajo tierra.
Ya se digitalizaron 120 monumentos de todos los continentes. Son elegidos en función a su importancia histórica y los riesgos que corren. Benkasira vigila este tesoro, que ya demostró su valor para Uganda. Este país es el hogar de las tumbas Kasubi del siglo XIX. Es el lugar de descanso de 4 reyes del reino de Buganda, un importante lugar espiritual. Tuvimos la oportunidad hace 2 o 3 años atrás de ir allí, escanear y preservarlos digitalmente. Un año después, tuvimos una noticia triste. Las tumbas Kasubi fueron destruidas por fuego. Días después recibimos una llamada. La persona que llamó preguntó, ¿aún tienen la digitalización? Dijimos, sí, por supuesto. Está en el archivo. Y nos dijo, ¿podemos utilizarla para la reconstrucción? Estas tumbas pueden ser reconstruidas basándose en la información de SciArc. Gracias a la digitalización, muchas obras de arte se guardaron virtualmente. ¿Puede esta tecnología ayudar a restaurar obras de arte? ¿Qué lugar es más simbólico que el Louvre? Este templo del patrimonio mundial ha iniciado la restauración por 4 millones de euros de una escultura emblemática, la Victoria de Samotracia. Esta es una de las estatuas más famosas del mundo. Representa a la diosa de la victoria, de pie en la proa del barco. Ludovic Lugier se encarga de su restauración. Esta es la Victoria de Samotracia. Fue descubierta en Samotracia, una hermosa y pequeña isla en el norte del mar Egeo que poca gente conoce, pero que realmente vale la pena conocer. En esta isla hay un santuario, el santuario de los grandes dioses, y es ahí donde se colocó la Victoria. Fue donada para conmemorar una victoria naval, probablemente en el siglo III o II a.C. En el siglo XIX fue, como era habitual entonces, renovada. Con eso quiero decir que escondieron las uniones entre las diferentes secciones. En ese entonces la pintaron, la renovaron y la tocaron. Hoy en día ya no hacemos eso. Estas pinturas de acuarela se vuelven amarillas con el tiempo. Así que la estatua se volvió completamente amarilla y el barco se volvió de un gris oscuro, casi negro en ciertos lugares. El pedestal, en forma de barco, estaba incompleto. Varios fragmentos quedaron en Grecia, pero era necesario reproducir el rompecabezas. Los restauradores decidieron visitar el sitio, donde digitalizaron los fragmentos faltantes, que no pueden sacar del lugar. Pensamos en Samotracia. Mira, de los 20 fragmentos que estudiamos, uno podría ir aquí, otro podría ir en barco, y obviamente esto ayudó a confirmar nuestras teorías. Cuando tienes una copia y ya estás seguro de que puedes reemplazar el fragmento y decir, sí, esto funciona, es cuando la digitalización te lo confirma y es un momento maravilloso. Los fragmentos digitalizados en Grecia se imprimieron en Francia en 3D con resina y luego moldearon en yeso para que duren más tiempo. Daniel Ibled y su equipo de restauradores reemplazaron docenas de ellos. Tengo una copia en yeso que puedo colocar aquí en el lugar de esta. Irá justo allí. Tengo que ajustarlo un poco, pero se quedará allí. Luego agregaremos un relleno para las cavidades que hay alrededor. La restauración ha terminado. Luego de digitalizar cada fragmento, la estatua se digitaliza en su totalidad. El equipo de Didier App lo hará con la misma técnica que utiliza SciArc en los monumentos. Esto es un brazo con un escáner láser que permite digitalizar la superficie de la nave de la Victoria en tiempo real. Generamos unos 46.000 puntos por segundo, lo que nos permite recrear de manera muy precisa la Victoria de Samotracia y su nave. La barra roja que ves es un diodo, que nos confirma que el láser realmente llega a la superficie de la Victoria de Samotracia. La digitalización permite desarrollar aplicaciones educativas para el público. Por ejemplo, será posible recrear virtualmente la estatua. Tras meses de trabajo, la restauración está terminada. Es un gran evento en la vida del museo. Archivar monumentos, hacer accesible el conocimiento, restaurar esculturas. La digitalización ayuda a nuestra herencia, nuestros científicos y a todos.
Otros campos también se benefician de los avances tecnológicos y que nos permiten aprender más sobre nuestro patrimonio. Con la llegada de la inmersión en 3D, las excavaciones arqueológicas ganaron un nuevo ímpetu. La arqueología puede significar excavaciones polvorientas, pinceles delicados y ollas antiguas en vitrinas de vidrio. Bueno, olvídense de eso porque están siendo anticuados. Ya verán que en arqueología también estamos innovando. Bienvenidos a Rennes, capital de Bretaña, donde está la sala de realidad virtual más grande del mundo. Aquí podemos caminar alrededor de un monumento de piedra del período neolítico o un templo romano. Gracias a la realidad virtual, los arqueólogos pueden visualizar versiones a gran escala de los sitios en los que trabajan. Esto les proporciona nuevas herramientas de investigación y permite verificar teorías arquitectónicas. Por ejemplo, ¿son plausibles las formas o el color de un monumento? La inmersión en 3D es una excelente manera de explorar el pasado y nuestro patrimonio para comprender mejor nuestra historia. Dólmenes neolíticos y leyendas celtas. Nos dirigimos a uno de los sitios digitalizados, perdido en una pequeña isla en Finisterre, Ile-Carme. Florian Couso es un joven arqueólogo que trabaja en esta pequeña isla de guijarros a la que no es fácil acceder, pero el viaje vale la pena. Aquí, en 1954, se descubrió uno de los ejemplos más antiguos de construcción humana, un túmulo de piedra. Los túmulos de piedra fueron las primeras estructuras arquitectónicas del mundo. Se remontan a alrededor del 4500 a.C., 2000 años antes de las pirámides. Son construcciones realizadas por poblaciones neolíticas, edificios utilizados para colocar a los muertos en el interior. Fue restaurado tras su descubrimiento. Ahora es difícil distinguir la parte original. La única parte original está aquí. Todo el resto de la fachada proviene de trabajos de restauración realizados en los años 60. Ninguna de las personas neolíticas lo vio así. La única parte intacta está dentro del túmulo. Es un verdadero tesoro arqueológico. Solo hay que agacharse. Necesitas buenas rodillas y salud para entrar en esta habitación. Esta es una de las bóvedas más antiguas de la humanidad. Desafortunadamente, está en riesgo. Esta bóveda podría colapsar cualquier día. Esperemos que nadie camine sobre ella. Aquí ya está rajada toda esta sección. Esto podría caer pronto. Por el difícil acceso y su estructura amenazada, se decidió digitalizarlo en 3D. Si te gustó el túmulo natural, disfrutarás el virtual, en pantuflas. Abran bien los ojos. Estamos con Florian, el arqueólogo, en la plataforma de realidad virtual inmersiva, donde el túmulo fue reproducido cuidadosamente. Es una comodidad y una verdadera revolución en el trabajo de los investigadores. Florian puede ver el túmulo como si estuviera allí e incluso puede moverse dentro de él. Aquí, todo es interactivo. Las cámaras infrarrojas rastrean los indicadores que se colocan en los lentes 3D para detectar los movimientos del usuario. La imagen se recalcula constantemente según su campo de visión y posición. Florian puede interactuar con el mando y encender su linterna, por ejemplo. Puedes desplazarte por dentro y es realmente más agradable porque te sientes como si estuvieras adentro sin que te falte el aliento. Creo que aprovecho más la realidad virtual y me sigo emocionando cada vez que vuelvo a entrar. En el campus de Beaulieu, en Rennes,
Esta plataforma de realidad virtual es la única de su tamaño. Lo que hace especial este lugar son las pantallas de vidrio, que miden casi 10 metros, construidas a medida y utilizadas con proyector. ¿Por qué vidrio? Porque nada debe perturbar la experiencia de la inmersión, y el vidrio es un medio estable. Es una herramienta excepcional para los arqueólogos y permite descubrimientos sorprendentes. En el túmulo real, el color de las piedras ya no es visible, pero en el virtual se ven muy diferentes. Gracias a un estudio geológico, la bóveda que Florian admira es igual a la del 4500 a.C. Los investigadores pudieron establecer sus características y color original. Esta información fue integrada a la representación 3D y Florian Cousteau notó la existencia de signos misteriosos. Tengo algunas preguntas sobre las piedras rojas que vemos. ¿Fueron colocadas en lugares específicos para transmitir un mensaje? A medida que profundiza su exploración virtual, validada científicamente, la evidencia se aprecia. El color de las piedras va desde oscuro en la parte inferior hasta más claro cerca de la parte superior. Eso debe significar algo. Puede indicar el viaje de las almas de los muertos que dejaron aquí. Podríamos decir que se fueron de un mundo muerto, oscuro, hacia el cielo, hacia cosas que te devuelven la vida. Un degradado de color que simboliza la ascensión del alma. Una teoría imposible de confirmar. Florian no puede confirmarla en los libros porque en aquel entonces no había escritura. Tal vez la realidad virtual pueda ayudarlo con las respuestas. El hombre que incorporó la realidad virtual a la arqueología es Jean-Baptiste Barrault, un ingeniero de 32 años. En el 2013, creó el West Digital Heritage Conservatory. Tengo un profundo amor por lo visual en general, eso está claro, sea lo que sea. Mi objetivo es integrar el mundo digital como un método, una ciencia secundaria, como una ayuda para la arqueología. Desde la adolescencia, Jean-Baptiste es un apasionado de la historia de la arqueología y de los videojuegos. En ese sector comenzó su carrera de informático. Como sufre atrofia muscular espinal, una debilidad general de los músculos, la realidad virtual le proporciona una movilidad que él no posee. Con respecto a mi sensibilidad y mi situación como persona discapacitada, existe una conexión con la accesibilidad. Es una fuerza motriz para mí y para los demás. Lo que quiero decir es que reproducir cosas a las que es difícil llegar en ciertos espacios o que son inaccesibles porque son del pasado y no tenemos una máquina del tiempo es genial. ¿Cómo digitalizar un túmulo de piedra? Primero, hay que tomar muestras. Regresamos a Ile Carne con un ingeniero 3D y su asistente Laurent, quienes toman nuevas muestras con su escáner. ¿Cómo funciona este dispositivo? Se llama láser 3D y hace dos cosas. Primero, una exploración de barrido. El láser mide la distancia al objeto y determina sus coordenadas en el espacio. Eso genera un cúmulo de millones de puntos. Luego, el dispositivo toma fotos, lo que permite pintar los puntos y generar una digitalización en color. Pero antes de encender el láser, hay que definir sus posiciones o puntos de vista. Queremos evitar zonas de sombra. Queremos apreciar la totalidad del objeto que estamos analizando. Para eso, multiplicamos el número de posiciones en función a los obstáculos, árboles u objetos que nos impiden rodear todo el objeto. Para el túmulo, usaron una docena de posiciones.
Tras haber tomado la muestra de campo, Jean regresa con Jean-Baptiste en el conservatorio. Aquí, los grupos de puntos de las muestras se utilizarán para formar imágenes en 3D. Una vez que tenemos los puntos, los unimos a todos y hacemos polígonos o triángulos con ellos. De hecho, la computadora trabaja más que nosotros, los humanos, a pesar de que tenemos que establecer todas las configuraciones, etc. Luego la integramos a la plataforma Immersia y eso requiere que todo un equipo de programadores de computadoras trabaje en este medio que es muy específico. La realidad virtual permite modelar cualquier cosa que exista, como el túmulo. Sin embargo, lo mejor es que podemos recrear cosas que desaparecieron. Como sabemos por Asterix, los romanos también vinieron a Bretaña. En Corsul, en el departamento de Bretaña de Côtes d'Armor, construyeron el Templo de Marte, un edificio del primer siglo después de Cristo. Gaëtan Le Cloirec es un arqueólogo que se especializa en este periodo. Le muestra a Jean-Baptiste el lugar. ¿Para qué servía esta área redondeada? Es un nicho. Probablemente había una estatua dentro. El problema es que casi no queda nada del templo. Hay que adivinar su tamaño, que supera 1 hectárea. Cuando la zona se ha nivelado completamente, es muy difícil renderizarlas o adivinar su tamaño. Solo puedes imaginarlo, no puedes estar seguro. Así se ven las ruinas hoy. Y esto es la realidad virtual. El Templo de Marte, como seguramente lucía hace 20 siglos. Pero Gaëtan Le Cloirec prefiere ser cauteloso. El modelado del sitio se basa solo en teorías. Con imágenes como esta, fácilmente podemos dejarnos llevar por detalles que no son del todo científicos. Siguen siendo fascinantes y estimulantes, por lo que estaremos inclinados a validar cosas que en realidad solo son hipótesis. Hay que mantener la cabeza fría. A eso me refiero. Para mantener la cabeza fría, el arqueólogo trabaja en colaboración con un especialista arquitecto. Todo su trabajo se basa en precisos estudios en las excavaciones. Con la inmersión en 3D, Gaëtan, quien estudió este edificio a partir de dibujos, ahora puede experimentar el tamaño del templo. Cuando estás en una sala de inmersión de nivel 1 a altura humana, tienes que mirar hacia arriba porque el templo es muy grande. Es una experiencia que le permitió comprobar algunas teorías arquitectónicas. No estaba seguro del tamaño de las columnas en la galería. Parecían demasiado grandes en los dibujos en papel. En realidad, en el simulador te das cuenta que podría funcionar de esta manera y que no habría ninguna anomalía en la escala de tamaño. Esta tecnología pronto estará disponible para todos, por ejemplo, en escuelas y museos. En un futuro cercano, quizás puedan visitar un túmulo de piedra o pasear por los pasillos de un templo romano. En los próximos años, la inmersión será aún más elaborada. Los investigadores están tratando de integrar interacciones con el tacto y el olfato. ¡Oh, encantadores aromas neolíticos! La realidad virtual es una bendición para los investigadores. Permite comprender ciertas obras de arte, pero su potencial es mucho mayor. Gracias a la tecnología, a las obras de arte les esperan buenos tiempos. En el futuro, incluso podremos reproducir ciertas creaciones con gran precisión utilizando impresoras 3D. En los Países Bajos, se realiza un experimento increíble con cuadros de grandes maestros como Rembrandt y Van Gogh. En el Museo Maurits Haas de La Haya, Joris Dick, profesor especializado en materiales del arte, y su equipo están escaneando un autorretrato de Rembrandt.
Instalaron 2 cámaras frente a esta obra de arte del 1669. Aquí en el medio tenemos un proyector que proyecta diferentes patrones en la superficie de la pintura. Luego, a través de la triangulación, calculamos la superficie de la pintura, así que estamos recopilando la topografía y el color de la pintura al mismo tiempo. Junto con la digitalización clásica, están haciendo un registro preciso de colores. Esto permitirá imprimir las ilustraciones de Rembrandt en 3D. Es una idea que a Joris y a sus colegas se les ocurrió en la Universidad de Delft. Su estudiante, Wilhelmine, está escribiendo su tesis al respecto. Nos explicará cómo funciona la impresora 3D, que todavía se está probando y cuya tecnología es secreta. Es una impresora a inyección de tinta, que es básicamente un polímero. Imprime pequeñas gotas que luego se solidifican cuando son expuestas a la luz ultravioleta. Entonces imprimes varias capas, una encima de otra. Así es como creas la textura. Básicamente es un plástico que hacemos parecer pintura. Esta máquina permite imprimir el autorretrato. El resultado es una obra de arte difícil de distinguir de la original, a menos que sea un especialista, por supuesto. Puedo notar la diferencia. Para mí, el relieve no está tan marcado como el original. El brillo es demasiado parejo, pero son cualidades de la pintura que probablemente no son perceptibles para el público en general. Es muy importante que los visitantes todavía vengan a ver la obra de arte original en el museo. Por supuesto, no puedes acercarte mucho a una verdadera obra de arte. Está detrás de un cristal o hay que tomar distancia, pero con una impresión en 3D, el público podrá acercarse y podrá tocarla. La gente necesita interactuar más con las obras de arte. Y hay muchos usos para estas reproducciones 3D. No puedo ni imaginar que haya una impresión al lado de una pintura. ¿Quién sabe? En el futuro pueden haber situaciones en las que la pintura se considere demasiado frágil para ser expuesta, pero podríamos colgar una impresión 3D. Además, podremos imprimir una pintura con sus colores originales. Hay varios cuadros que se han decolorado, que sufrieron todo tipo de reacciones químicas o fueron restaurados con métodos que no usaríamos hoy en día. Las pinturas se han deteriorado. Esta tecnología digital y las impresoras 3D nos dan la posibilidad de apreciar la apariencia original de las obras de arte. ¿Veremos reproducciones 3D en museos? No comparto la opinión de que esto reemplazará a la obra original. Es solo el desarrollo natural de la tecnología de reproducción que ha estado ocurriendo durante cientos de años. ¿Cuáles serán las posibles aplicaciones? ¿A dónde va esto? Realmente no sabemos. También estamos a la expectativa. ¿Cuáles son los futuros usos de la impresión en 3D? Ben Casira tiene la respuesta. Piensa en grande, muy grande. Está convencido de que podrá imprimir monumentos en 3D a escala real utilizando digitalizaciones. El detalle que ves allí es increíble. La impresión 3D va a ser extremadamente importante en el campo de la reproducción, especialmente para replicar. Los tecnólogos que trabajen en esto encontrarán métodos que replicarán el material, así como el aspecto, el color y la textura. Cuando eso suceda, será fantástico. ¿Quién sabe? Ben Casira podría tener razón. Un día podremos imprimir un monumento para evitar que sea olvidado. No hay duda, hay muchas maneras de reproducir obras de arte. Podremos llegar a imitar a los artistas que marcaron la historia, no solo reproduciendo su obra, sino también su estilo. Volvamos a la pintura de Rembrandt. Terminada la impresión 3D, los científicos se proponen un desafío nuevo: no copiar, sino crear nuevas pinturas. El uso de inteligencia artificial para preservar el trabajo de Rembrandt es un proyecto ambicioso que llevó 18 meses de trabajo a Emanuel Flores, el director técnico del proyecto, y su equipo. Nuestra pregunta era, ¿cómo entender a Rembrandt desde una perspectiva estadística y de datos? Y reconstruir una obra de arte utilizando este conocimiento. La pregunta misma tiene varias capas.
cómo la replicamos y cómo medimos la belleza. Los programadores no eligieron a Rembrandt por casualidad. La belleza de sus pinturas se basa en una técnica de claroscuro, el contraste inteligente entre la oscuridad del fondo y la luz en las caras, que aporta la profundidad a sus pinturas. Imitar el estilo único de este pintor es un verdadero desafío tecnológico. Para definir las características, se estudiaron más de 300 retratos de Rembrandt pintados entre 1622 y 1632, examinados y escaneados en alta definición para capturar los más mínimos detalles. ¿Sabes qué necesito? Muestras de esta parte. Ni siquiera necesito la pintura completa. El primer paso consiste en definir el tema. El análisis de todos estos retratos permite trazar un boceto de una persona imaginaria que Rembrandt podría haber pintado. Analizamos el género, la edad y la dirección de la cabeza. Terminamos con una serie de números estadísticos y llegamos a la conclusión de que debería ser un hombre de 30 a 40 años, de etnia blanca, mirando a la derecha. Una vez definido el tema, todavía hay que pintarlo, como lo haría Rembrandt. ¿Cómo se hace? Gracias a un algoritmo impresionante. Utilizamos un algoritmo que puede detectar más de 60 puntos en una pintura y luego los utilizamos para calcular la posición de la cabeza. Basados en eso, seremos capaces de alinear los rostros para que miren a la cámara. Luego de que todas las caras estén finalmente alineadas, podremos estimar la distancia entre los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Una vez que han hecho esto, los programadores comparan los retratos, lo que permite crear un modelo para los ojos, la nariz, la boca y las orejas, como los pintaría Rembrandt. Utilizando esta valiosa información, la computadora comienza un cálculo que toma más de 500 horas antes de entregar una obra de arte digital en muy alta definición. El resultado es convincente, según los expertos en Rembrandt. Tiene personalidad. Yo movería esto un poco. Pero una pintura de Rembrandt es mucho más que una fotografía. Está hecha de un material y textura particular. Es hora de pasarla a 3D. Para recrear la textura, el algoritmo también identificó las capas de pintura superpuestas que representan el toque del artista, de la misma manera que un mapa topográfico. Este modelo se imprime en 3D en 13 capas. La tinta utilizada está formada por polímeros, cuyas gotas se solidifican cuando se exponen a los rayos UV. El resultado se parece mucho a la pintura al óleo utilizada por el propio Rembrandt. Aquí se evidencian los logros científicos. Podemos imitar el acabado de una pintura utilizando un material diferente. El resultado es sorprendente. El esfuerzo de los programadores dio frutos. Pero, ¿qué piensan los expertos en restauración? Anne Sillinger restaura obras de arte desde los 19 años. Trabaja para museos y para coleccionistas. Ella y su equipo están examinando este nuevo Rembrandt. Con ese fondo y ese encuadre y la luz brillando, sí. Es de Rembrandt, exactamente. Pero Sí, es muy hermosa. Creo que es bastante increíble que una técnica moderna se pueda usar para representar la poesía de un artista, porque de hecho realmente ha reproducido la poesía del artista. tiene el estilo. Aunque nosotros en nuestra profesión usamos material ligeramente diferente, la poesía de Rembrandt sigue ahí. Pero no tienes las marcas de barniz ligeramente amarillentas. O las grietas. El desgaste natural de la pintura. De igual manera, pienso que es bastante hermosa. Es un logro informático que está lejos del trabajo realizado por estos restauradores, que no pueden inventar la parte faltante de una pintura dañada y su tratamiento siempre debe ser reversible. En cuanto a los falsificadores de arte, Anne Sillinger cree que son mejores que la inteligencia artificial.
Creo que los falsificadores tienen menos de qué preocuparse que los copistas, porque los falsificadores realmente están enfocados en la perfección. También hay falsificadores muy buenos que son realmente reconocidos por su talento, pueden recrear todo, incluso el lienzo de ese periodo de tiempo que han encontrado en otras pinturas con el mismo desgaste, las mismas infestaciones de insectos, si es necesario la misma decoloración del barniz. Van tan lejos que no se puede comparar a un buen falsificador. El nuevo Rembrandt, una obra única en la historia y las tecnologías del arte, casi convierte a las computadoras en artistas. En la era digital, gracias al progreso realizado por investigadores, nuestra herencia es inmortal y accesible para todos, en todo el mundo. Definitivamente, las nuevas tecnologías son de provecho para los preciosos tesoros culturales. Gracias al incansable trabajo de estos superhéroes de la investigación, es que podemos reinventar nuestro mundo y crear un futuro mejor. Ellos son los forjadores del mañana.